Ave María Purísima, sin pecado concebida. En esta 21ª domingo de tiempo ordinario llegamos a un pasaje muy importante en la vida de la Iglesia Católica, el pasaje en donde Cristo le da las llaves a San Pedro y así él le da la autoridad de ser el primer papa, el primer Santo Padre, que hoy en día su sucesor está sentado sobre la silla de Pedro ahí en Roma, quien es actualmente el Papa León XIV. Y es muy importante que sepamos de dónde viene esta idea en las escrituras, cuáles son los fundamentos del Antiguo Testamento y por qué fue que Dios, en su infinita misericordia y amor, decidió darnos el gran don del papado, del Santo Padre. Entonces, hoy en día las lecturas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se ligan muy, muy, muy fuertemente para explicar eso a nosotros. Entonces, la primera lectura nos viene del profeta Isaías. Y dice, esto dice el Señor a Sebna. Sebna era lo que se llama el mayordomo del palacio, esto era un puesto que le daba ciertos poderes. Por eso dice que traspasaré tus poderes a otro hombre que era Eliasín. Si leen ahí el pasaje de Isaías capítulo 22, Sebna era un mayordomo, muy prepotente que quería acabar una gran tumba para sí mismo y más que todo pienso que se estaba robando el dinero, estaba mal utilizando el dinero y por ser prepotente, Dios lo depuso y pone a Eliasín como mayordomo. Entonces, lo importante aquí es ver que Sebna tiene un puesto y el puesto es el del mayordomo y este es el encargado el número uno dentro del palacio después del rey. Muchas veces el rey, pues por ser rey, se encargaba de otras cosas, de decidir cómo ir a guerra, diferentes cosas teniendo que ver con la política del reino, pero al día, la persona ejecutiva, la que decidía cómo se iban a hacer las cosas particulares en el reino, muchas veces era el primer ministro, lo que se llama aquí en Isaías el mayordomo y él tenía ciertas autoridades. Entonces aquí vemos al rey David, y vemos que esto es una descripción del gobierno dentro del reino davídico. Si ustedes han estado leyendo el Evangelio de San Mateo, como lo hemos estado leyendo y meditando en la misa, el tema más importante en el Evangelio de San Mateo, sin duda, y esto todos los eruditos de la Biblia dicen esto, protestantes, católicos, ortodoxos, la idea más importante es la idea de el reino de Dios. Y por esa razón, um, para simbolizar o manifestar que uh, Sebna ha sido depuesto y Eliacín ha tomado su cargo, hay unas ciertas señales o símbolos de ese cambio. Primeramente, le dice a Sebna, le dice a Sebna que Eliacín será un padre para los habitantes de Jerusalén y que pondrá la llave del palacio de David sobre su hombro. Entonces, las llaves en esos días, en el tiempo de Israel antiguo, eran muy grandes, eran como así de largas, de madera y con pedazos de fierro, y era una señal de autoridad y cuando alguien cargaba las llaves, no las cargaba de aquí, de su cadera, sino del hombro, porque eran tan grandes. Y además vemos que el mayordomo no es solamente una persona que tiene cierta autoridad, sino que tiene cierto poder, sino que tiene cierta autoridad. La gente lo reconoce como un padre, como alguien que no solamente tiene poder, sino que los cuida y que los ama. Es muy importante este detalle que le llaman padre. Ah, Vemos aquí un ejemplo de una llave antigua. ¿Y qué dice de la llave? Dice que la llave, lo que abra la llave, nadie lo cerrará, y lo que cierre, nadie lo abrirá. Las llaves tienen autoridad. No está hablando de un portero, de alguien que simplemente abre y cierra puertas, sino de alguien que tiene autoridad. Y obviamente sabemos que en el reino de Dios, el rey es Cristo, punto. No hay ningún otro rey. Cristo es el rey, pero Cristo también tiene el poder para poder delegar ese poder a otras personas si Él quiere. Por ejemplo, nosotros en el catolicismo pensamos que Cristo le delega el poder de poder perdonar los pecados a los sacerdotes por medio de la imposición de las manos en la ordenación sacerdotal. Y aquí le está dando el rey
o Dios mismo por medio del rey está deponiendo a un hombre para elevar a otro hombre para este puesto, para que tenga autoridad de abrir y cerrar, y también para que sea un padre para los habitantes. Bueno, y esto aquí, este puesto en el reino davídico se basa mucho en el puesto del primer ministro en Egipto. Vemos aquí, por ejemplo, cuando José fue a Egipto le dieron mucha autoridad. ¿Por qué? Porque él era alguien que interpretaba sueños. ¿Y de dónde viene ese poder de interpretar sueños? No es porque José es muy inteligente, es porque Dios le da la habilidad de interpretar esos sueños. Entonces, él recibe una palabra de Dios y eso le da la habilidad de poder interpretar. Por eso aquí le dice José a Faraón, así dice, Dios le ha anunciado, por eso interpreta su sueño. Y después esto le agrada mucho a Faraón y por haber interpretado su sueño, por una revelación de Dios, dice a todos sus colaboradores, podemos encontrar otro hombre que tenga en igual medida el Espíritu Santo, y le dijo a José, ya que Dios te ha hecho conocer todas estas cosas, no hay nadie que sea tan prudente y sabio como tú, y por esta razón, por la palabra de revelación que José comparte con Faraón, Faraón lo eleva. Y se piensa que José era un joven en este momento. Y vean qué tan inmediatamente y qué tan alto puesto le da. Le dice, tú estarás frente de mi palacio y todo el pueblo tendrá que acatar a tus órdenes solo por el trono real. Seré superior a ti. Solo el faraón es superior. Faraón sigue siendo faraón, pero ahora José tiene la habilidad, la autoridad de actuar en el lugar de Faraón, se quitó su anillo y se lo dio a José como símbolo de su autoridad. Y en Israel, el símbolo de la autoridad no era un anillo, sino que eran las llaves. Y después lo hizo subir a la mejor carroza después de la suya y iban gritando delante de él, atención, atención, y la gente se postraba ante él porque era tan alto su puesto dentro del reino de Egipto. Después, cuando sus hermanos vienen a verlo, porque se acuerdan que hubo una hambruna en Israel y bajaron sus hermanos para buscar comida, y cuando él se revela a sus hermanos, no, no, ellos dicen, pero perdónanos porque te traicionamos, y les dije, no, 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 Dios me mandó aquí, dice, Dios me envió aquí. ¿Y qué pasó? Y me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio y gobernador de Egipto. Entonces vemos aquí que tiene de nuevo este cargo en donde él es padre y al mismo tiempo tiene autoridad. Y el puesto que se menciona en Isaías 22 se basa en este puesto de José en Egipto. Bueno, siguiendo entonces con el Salmo, vemos aquí que dice que el amor de Dios perdura eternamente. Y vemos aquí que recalcan los versos, todo esto. Entonces, por eso les puse aquí esta imagen de esta montaña que parece que está en Suiza. Y vemos que esta montaña es toda una piedra, es una piedra única. Y vemos que tan altamente sube. Y las piedras en el Antiguo Testamento son señal de eternidad. Por eso se le dice que Dios es mi roca, Dios es mi baluarte, Dios es mi piedra. Okay. La palabra piedra simboliza algo que va a perdurar para siempre. ¿Ok? Y es muy importante esta idea de algo que perdura eternamente, porque se va a recalcar de nuevo la idea en el Evangelio. Bueno, entonces con la segunda lectura de Romanos vemos que aquí que está hablando San Pablo de qué tan inmensa y rica la sabiduría y la ciencia de Dios, que impenetrables, incomprensibles. No, no, Dios es infinito, nosotros no podemos entender, entendemos casi nada de Dios. Hay más que no entendemos de Dios que lo que en verdad entendemos de Dios. De cierta manera, nuestro conocimiento de Dios es como una oscuridad. ¿Por qué? Porque no es como ver al sol. El sol nos encandila, nos hace ciegos porque está tan brillante, y las riquezas de la sabiduría y la ciencia y la sabiduría de Dios son tan brillantes que hasta nos hacen ciegos porque no podemos entenderlos, podemos entender solamente las reflexiones de esa sabiduría y lo que Dios nos permite conocer por medio de la revelación en las Santas Escrituras. Pero ven aquí, hay un pasaje, hay algo que dice interesantemente al fin de esta lectura. Dice, en efecto,
todo proviene de Dios y todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Es más, se puede decir que todo viene de Él, ¿ok? Vemos aquí, por ejemplo, este árbol. Este es un ejemplo que San Francisco de Asís le gustaba utilizar con sus seguidores. Él veía un árbol así y después se paraba sobre su cabeza. Un poco chistoso. Se invertía para que pudiera ver el árbol al revés. Y cuando ves el árbol al revés, parece que se cuelga del cielo, ¿ok? Todo depende de Dios. Ven, aquí es como que para que pueda sostenerse sobre la tierra, el cielo como que lo tiene que sostener sobre la tierra. Y él decía que, en verdad, hermanos, esa es la realidad. Nosotros no vemos la realidad que todo depende de Dios, que todo cuelga de Dios, todo cuelga del cielo, todo depende de Él. En cada momento tenemos nosotros una intensa y profunda necesidad del amor y de la providencia de Dios. Y nosotros nos olvidamos, dice el Papa Benedicto, que hay muy pocos ateos, pero hay muchísima gente, incluso muchos católicos, que viven como si Dios no existiera. Sí, si les preguntas, ¿tú crees en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios y afirman la existencia de Dios. Incluso quizás hasta lo alabarán de vez en cuando, pero en verdad viven como si Dios no existiera. Pero hermanos, no, nosotros en cada momento dependemos de la gracia y la providencia de Dios para poder existir y más que todo para poder florecer, dependemos de su amor y su misericordia. Entonces vemos aquí en la aclamación antes del Evangelio, es esa palabra que le dice Cristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Y vemos aquí esto dentro de la Basílica de San Pedro en Roma, esto es lo que es la cúpula, el domo, ¿ok? Y dentro de ahí, podemos ver, está muy bonito como está adornado, pero aquí vemos unas palabras en la rotunda que van alrededor de San Pedro. Parece que estas letras están pequeñas, pero tienen como 10 pies de altura, son enormes, pero es que están tan altas. Y vemos si nos acercamos aquí que dice ahí, tú es Petros, dice aquí en latín, tú eres Petros, se superan Petra medificado ecclesia mea. Okay. Tú eres, básicamente este pasaje aquí que estamos viendo en la aclamación está dentro de la cúpula de San Pedro. ¿Por qué? Porque la cúpula de San Pedro está fundada sobre la idea que Cristo edificó su iglesia sobre San Pedro y por eso tenemos como iglesia principal San Pedro, aunque la catedral es a San Juan Laterano. Y vamos entonces aquí el pasaje. Primero vemos que el detalle que fueron en la región de Cesarea de Filipo, que está al norte de Israel, y es una área pagana. En esta área había un templo al dios Pan, que era el dios de los pastores, según los griegos. Entonces, ante un templo pagano, aquí está Cristo con sus discípulos, y debajo del templo pagano hay un río que entra dentro de la montaña, es como un pasaje subterráneo y después sale al otro lado de la montaña. ¿Ok? Importante esos detalles. Y les dice aquí, enfrente de esta gente, de este lugar pagano, le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le dicen, bueno, la otra gente les dice esto, ¿ok? Unos dicen Juan, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y a Cristo no le importa lo que otra gente piensa de él. Lo que le importa a Cristo es lo que tú piensas de él. No lo que dicen tus papás, no lo que dice alguien que tú admiras, sino él quiere saber qué es lo que tú piensas y por eso sigue la interrogación y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esas palabras soy yo en griego, ego en mí, son las palabras que significan Dios, porque en el Antiguo Testamento, ¿quién les dice quién les diré que me mandó? Diles que yo soy el que soy, te mandó. Entonces dice Simón, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y con estas palabras, él afirma lo que quizás por mucho tiempo hayan ya sospechado los discípulos, que Cristo es
el Mesías. ¿Se acuerdan la semana, hace unas cuantas semanas, hubo el pasaje de la multiplicación de los panes y después Cristo caminando sobre las aguas y después de ese pasaje en Mateo capítulo 14, se postraron los discípulos y lo adoraron. ¿Ok? Pero yo pienso que aún no han dicho quién es, están averiguando quién es Cristo. Y por fin Pedro, dice, eres el Mesías, el Hijo de Dios, y parece que como que lo está haciendo con valentía, que es algo que él averiguó a solas, pero después que le dice Cristo, no, 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 no. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios Padre escogió a Pedro para que él fuera la primera persona que dijera que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, esto es la voluntad del Padre y el Hijo. ¿Y cómo recibe esta revelación? Pues por medio del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad escoge a Pedro para que Pedro sea la persona que más profundamente perciba la realidad de la identidad de Cristo. Vamos aquí Cristo hablándole a Pedro. Pero importante aquí, no me gusta tanto la traducción en español. En inglés lo dice mejor, pero aquí en griego la palabra es Bar-Yona, hijo de Juan, y eso debería decir hijo de Jonás. ¿Ok? En un capítulo anterior, Cristo dijo, yo soy, no recibiré nada sino la señal de Jonás. Ok, y él como que se identifica como un nuevo Jonás. Entonces, como que aquí le está diciendo, ahora tú eres como mi hijo, yo me convierto en tu padre en este momento. Por eso es importante el detalle que es Jonás, y porque en Juan dice que su papá se llamaba Juan. Yo pienso que su papá en la tierra sí fue Juan, pero Cristo es su padre espiritual y por eso le cambia el nombre, dice que Él es su papá. Ahí está un detalle muy importante. Y después, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es importante este detalle porque primeramente cuando le dice que Él es piedra, significa que hay algo que perdura dentro, hay una fuerza dentro de él y obviamente la fuerza de Pedro es su fe, pero Cristo decide edificar su iglesia sobre piedra. Como dijo en el capítulo 7, bendito es el hombre que edifica su casa sobre piedra. ¿Y quién es el hombre sabio por excelencia? Es Cristo. Cristo es el fundamento, como lo dice San Pablo, pero también Cristo edifica su iglesia que es divina y humana sobre un hombre, y eso es Pedro. Entonces, es importante ese detalle. No estamos diciendo que Cristo no es el fundamento, como lo dice San Pablo, pero también no vamos a negar que Cristo dice aquí que Él está edificando su piedra, su iglesia sobre la piedra que es Pedro. Es muy importante este pasaje porque la palabra iglesia solamente ocurre una vez, dos veces por bocas de Cristo en todo el Nuevo Testamento y aquí es donde Él está constituyendo, fundando su iglesia sobre Pedro. Y le dice, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Antes de seguir, nomás les quisiera tocar algo aquí. Esto es un canto una alabanza que del siglo XVI que se canta cuando entra el Papa a un evento. Si viniera el Papa a Estados Unidos y entrara a un evento, cantarían este canto porque dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es muy bella este pasaje, lo voy a poner bajito para que lo escuchen. Pero está escrita por Palestrina y se llama Tú es Petrus. Bueno, siguiendo entonces la palabra, los poderes del infierno, de nuevo, no muy buena la traducción porque en griego la frase es Pulai Haidu, que significa puertas del infierno, puertas de Hades, que es el nombre de el lugar de los muertos. Entonces, ven aquí, primeramente, cuando tú te quieres defender de alguien, tú cierras la puerta, ¿ok? Para que no entren los bandidos a tu casa,
cierras tu puerta. Entonces las puertas son para defenderte. Y vemos aquí que dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Esto significa que los que están atacando son la iglesia. La iglesia está atacando al infierno. Okay, muchas veces nosotros pensamos que el infierno nos ataca constantemente, el mundo, el diablo y la carne son los que deciden lo que será la realidad, pero no, hermanos, por darnos al Santo Padre, al Papa, Cristo nos está dando un poder para que nosotros podamos derrotar al infierno. ¿Por qué? Porque el Papa es una señal de unidad. Por eso decía un santo, San Cipriano de Cartago, un mártir, dijo, ubi Petrus, ibi ecclesia, donde está Pedro, allí está la iglesia. Y nosotros como católicos tenemos el gran privilegio de pertenecer a la iglesia fundada por Cristo en el año 30 y que sigue actualmente perseverando hasta hoy en día. Nuestros hermanos protestantes, pobrecitos, ellos fueron fundados, sus iglesias o sus comunidades fueron fundadas por hombres y hombres herejes. El Enrique VIII que fundó la iglesia anglicana fue un asesino, un adúltero. Martín Lutero estaba medio loquito. Todos estos fundadores de que iglesias fueron hombres pecaminosos que aún están muertos y que aún están en la tumba, pero nosotros como católicos fuimos fundados por Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Y Él nos dio al Santo Padre para que Él nos cuidara como un padre. Por eso ven el pasaje del Antiguo Testamento que dice que Él será como un padre para el pueblo, así nosotros con el Papa. Por eso le llamamos Papa. Papa es simplemente la palabra en italiano que significa papá. Okay, Él es nuestro Padre, el Santo Padre, y por medio del Santo Padre, la iglesia permanece unida y por medio del Santo Padre, Dios nos guía adelante. Y bueno, siguiendo con el pasaje, y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Papa tiene ciertos poderes, ciertas autoridades. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se los dio. A veces la gente dice, ¿yo por qué tengo que hacerle caso a un hombre? ¿Yo por qué tengo que confesarme a un hombre? Acá Dios es todopoderoso y Dios, Él me escucha, Él es el que me guía, Él es el que me perdona. Pero hermanos, nosotros no solamente creemos en Dios, le creemos a Dios. Y yo le creo a Dios. Aquí Cristo mismo dice, yo pongo a un hombre para estar al frente de mi iglesia y ese es el Santo Padre. ¿Por qué? Porque soy todopoderoso y yo quiero delegar mi poder a este hombre. Yo sigo siendo el rey en este reino. Yo sigo teniendo las llaves en mi mano, pero por mientras yo esté alejado en el cielo, aquí le doy las llaves a este hombre para que rija a mi iglesia. ¿Por qué? Porque así lo quiso Cristo. Esto viene de lo más profundo del corazón de Dios. Esto es una expresión de sabiduría divina. Y por esa razón tenemos que defender la idea del Papa y tenemos que reconocer qué grande es la bendición de que tengamos un Santo Padre como el líder de la Iglesia Católica. Y después les ordena a sus discípulos que no lo dijeran a nadie que él era el Mesías. Y la semana que entra veremos inmediatamente que Pedro la riega inmediatamente. ¿Por qué? Porque no acepta lo que le está diciendo aquí Cristo al fin, que no dijera a nadie que él es el Mesías, porque no entiende específicamente qué significa Mesías. Ok, entonces, si seguimos, aquí les quisiera enseñar unas imágenes. Aquí están las imágenes de los 266 papas que han existido en la iglesia, la historia de la iglesia. Y vamos aquí que desde el tiempo de San Pedro, acá en esta parte hasta San León, ha habido una sucesión constante de los papas. Y eso significa que fuera del catolicismo y las iglesias ortodoxas no tenemos conexión histórica a Cristo. Y fuera de la iglesia católica no tenemos conexión histórica a este pasaje. ¿Ok? Porque los ortodoxos quebraron con la autoridad del Papa. Entonces, por eso nosotros rezamos en la iglesia, creo en una iglesia que es una santa, católica y apostólica. Es decir, cuando decimos apostólica, decimos que es una iglesia histórica que se puede ligar
a la persona de Cristo históricamente y no simplemente porque yo creo en Él con fe espiritual. La iglesia es espiritual, pero también es histórica. Se basa en hechos verdaderos que ocurrieron en la historia y no solamente en la pura fe. ¿Por qué? Porque nosotros siendo seres humanos, somos de carne y hueso, no somos ángeles, no somos puros espíritus. ¿Ok? Y por eso afirmamos como católicos que Cristo fundó nuestra iglesia cuando decidió la decidió erigir sobre la piedra que es Pedro. Ok, y entonces hoy en día tenemos al Papa actual, al Santo Padre León XIV. Aquí está su sello. Vemos aquí las llaves, ok, la llave del cielo, la de oro y la llave del infierno, ok, o de la tierra. Y vemos aquí que el Papa, el sucesor de Pedro, sigue sobre la silla de Pedro y nos sigue guiando hoy en día. Las palabras de este evangelio siguen en la actualidad por medio del Santo Padre y eso es un gran regalo para nosotros los católicos. Y por fin algo interesante, vemos que estas llaves se las da a Cristo a Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo se iría después al cielo, a un país lejano, como dice una de las parábolas, pero después regresará para juzgar a vivos y muertos y en ese juicio tenemos una imagen muy famosa de ese juicio en el Vaticano. Esa es la Capilla Sistina, cuando están eligiendo a un papa, los cardenales están viendo esta imagen y vemos aquí a Cristo en el mero centro con María a su lado, que está juzgando a vivos y muertos, a santos y a los malditos que están aquí en el infierno, en esa parte inferior. Y vemos si nos enfocamos más cercanamente aquí, está Cristo y a su lado está San Pedro. No sé si pueden ver el detalle, por eso me voy a enfocar. Y vemos aquí que está Cristo y aquí está Pedro. ¿Y qué está haciendo Pedro? Le está regresando las llaves a Cristo. ¿Por qué? Porque las llaves solamente se necesitan en este mundo, pero ya cuando lleguemos al próximo mundo, al fin del mundo, ya no se necesitarán las llaves, ya no habrá papa. ¿Por qué? Porque Cristo será rey ah, por toda la eternidad y nosotros haremos su santa voluntad perfectamente después de ser purificados y de poder llegar a estar con Él por toda la eternidad. Ojalá que así sea, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.